registrarnos. Saluda a la persona que está a tu lado si no la has hecho, sonríele, preséntate si no la conoces y dile, bueno, mucho gusto, bienvenidos a la casa de Dios, mi nombre es tal, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra, hablamos cuando se termine para que no me distraigas. Quisiera saber si alguien nos visita por primera vez. Bienvenida, ¿quién más? Bien, saludamos a todas las personas que nos ven a través de YouTube y también un saludo especial a una familia Mesa, ¿verdad? Nos dicen que les saludemos en el día de hoy, bienvenidos a este lugar. Y bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. El tema de hoy, más que una prédica, es una enseñanza. Así que si usted trajo dónde tomar apuntes, hágalo, ¿verdad? Porque vamos a aprender acerca de un tema que no es muy común tratarlo y que de pronto algunos por primera vez están oyendo qué es esto, entonces vamos a aprender. Quisiera preguntar, ¿qué significa para ustedes la palabra primicia? Cuando ustedes escuchan esa palabra, ¿con qué lo relacionan? Lo primero. ¿Qué más? Lo mejor. ¿Qué más? Bien, así como dijo Xavier y la hermana, ¿verdad? Es la primera y mejor parte de, pueden ser cosechas, bienes, frutos, animales. Y también eso de lo primero también se oye mucho de pronto en la parte del periodismo, ¿cierto? Los periodistas cuando dicen que el canal tal o el periódico tal tiene la primicia, es decir, fuimos los primeros en llegar al lugar y hablar de la noticia. ¿Sí han escuchado eso, verdad? Entonces la primicia es la primera y mejor parte de cosechas, bienes, frutos, animales. Algo importante es que las primicias era una parte seleccionada, es decir, la persona que antiguamente iba a presentar una primicia, ella seleccionaba qué iba a presentar. No era algo que cogía de rapidez, ahí a última hora lo que salió, no, era una parte escogida. ¿Y qué pasaba con esa parte escogida? La presentaban delante de Dios, era una parte que la consagraban a Dios. Lo hacían como un acto de fe. ¿Por qué un acto de fe? Porque la primicia la entregaban al principio de la cosecha o de la temporada. Ellos no sabían qué iba a pasar después, cómo iba a seguir la temporada, cómo iba a estar ese año o esa temporada, ¿verdad? Entonces lo hacían como un acto de fe. Bueno, yo presento porque yo confío en que Dios va a seguir siendo fiel, ¿verdad? Bendiciendo mi trabajo. También lo hacían como un acto de gratitud y de reconocimiento en que todo viene de Dios. Es decir, si presentaban la primicia era porque reconocían que ¿quién les había dado? Dios, ¿verdad? Si era un fruto de la tierra, ¿quién creó la tierra y hace que produzca fruto? Dios. ¿Quién manda la lluvia para que esa tierra esté fértil? Dios, ¿verdad? ¿Quién hace que los árboles produzcan y que los animales se reproduzcan? Dios. Entonces, al presentarla, ellos están reconociendo, todo viene de Dios. Estoy agradecido con Dios por esto. Lo entrego como un acto de fe en que Dios va a tomar control del resto del año o del resto de la temporada, ¿verdad que sí? Y lo seleccionaban, apartaban lo mejor de esa primera cosecha o de esos primeros animales para presentarla ante Dios, con el fin de que el resto de la cosecha o el resto de la cría o el resto de la temporada fuera santificado, fuera bendecido, fuera multiplicado. Ahora, vamos a mirar varios versículos. Hoy vamos a leer bastantes versículos, entonces vamos a estar atentos si tienen su Biblia a la mano y si no, pues nos van a estar compartiendo en la pantalla. Vamos a mirar qué clases de primicias se presentaban en la antigüedad. Este tema de primicias era muy común en el Antiguo Testamento. Era algo que hacía parte de la vida, de la costumbre del pueblo de Israel, de la nación judía. Entonces vamos a aprender un poco de historia hoy. Deuteronomio 26, del 1 al 3. Empecemos por allí. Deuteronomio 26, del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? ¿Quiénes traen Biblia? A ver, ¿quiénes todavía traen Biblia? Y en el celular, ¿quiénes la tienen? Listo, ya estamos todos allí. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere,
para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Bien, en esta parte está hablando de que ellos presentaban primicias ¿de qué? De los frutos de la tierra. Entonces, habían primicias de frutos de la tierra. Luego de que ellos se presentaban, recitaban, por decirlo así, cómo Dios los había sacado, hacían como un recorderis. Dios nos sacó de la esclavitud, nos trajo por el desierto, nos hizo entrar a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, y ahora esa tierra me ha dado un fruto y yo vengo y lo presento. Algo así, era como un ritual que hacían, recordando, rememorando todo lo que Dios había hecho, ¿verdad? Desde la esclavitud hasta la tierra prometida. Y luego vamos al versículo 10. Después de que ellos hacían todo eso, dice, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Es decir, traían la primicia, la escogían. Recordaban todo lo que Dios había hecho a lo largo de la travesía, desde la esclavitud hasta la tierra prometida. Agradecían por el fruto que ya tenían, lo presentaban, pero también que adoraban y también que se alegraban. Es decir, que el presentar era para ellos un motivo de alegría, de gozo, ¿verdad? Lo hacían de corazón y también era un acto memorable porque ellos adoraban a Dios en ese momento. Entonces, si vemos, esto no era algo que se hacía por hacerlo. Era algo que tenía un contexto para ellos muy importante, era algo muy espiritual, era una ofrenda de agradecimiento y de honra a Dios. Entonces, también en el Nuevo Testamento hay un versículo que dice que debemos dar ¿qué? Con alegría. Dios ama al dador alegre. Entonces, cada vez que nosotros dispongamos traer algo delante de Dios, ¿verdad? No importa que sea, debemos tener en cuenta cuál es la actitud de nuestro corazón al momento de presentarle a Dios un sacrificio, una ofrenda, una adoración, un servicio, ¿cierto? Analicemos cómo estamos en ese asunto, ¿verdad? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿y cuál es la actitud de tu corazón cuando te presentas delante de Dios? ¿Cuál es la actitud del corazón cuando vienes los domingos aquí? ¿Vienes por venir? ¿Vienes por cumplir? ¿Vienes por religiosidad? ¿O vienes contento y con una actitud de adorar a Dios, reconociendo que si estás vivo y tienes salud es gracias a Él? ¿Verdad? ¿Cuál es la actitud del corazón cuando estamos cantando las alabanzas? ¿Estamos distraídos o estamos conscientes de a quién le estamos dando una ofrenda de alabanza y adoración? ¿Cuál es la actitud del corazón cuando servimos? Cuando me toca la puerta, cuando me toca recoger la ofrenda, cuando me corresponde cantar, tocar un instrumento. ¿Lo hago porque me tocó, me programaron? ¿O porque es mi servicio a Dios, una manera de agradecer y decir, Señor, aquí estoy, mis manos, mis talentos son para ti? ¿Hay adoración, hay gratitud, hay alegría en el corazón? Yo creo que es un tema para revisar, ¿verdad? Entonces, porque Dios mira, antes que mirar lo que tú estás trayendo físicamente, Dios está mirando tu corazón. Entonces, habían primicias de frutos y también habían primicias de alimentos, como espigas, harina, granos y pan. Miremos un momentico en Levítico, capítulo 2, versículo 14. Levítico 2, 14. Dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y miremos Levítico ahí mismo, capítulo 23, versículo 17. Levítico 23, 17. ¿Qué dice? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová.
Entonces vemos que las primicias no eran solo fruto de la tierra, sino que también presentaban primicias de alimentos, espigas, harina, granos y pan que ellos preparaban, también lo presentaban como una primicia. Y había primicias de vino y aceite. Miremos en Números capítulo 18, versículo 12. Yo les dije que íbamos a leer versículos hoy porque estamos en una enseñanza, ¿verdad? Números 18, 12. ¿Qué dice? De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová para ti las he dado. Entonces, recopilando, ¿qué son primicias? A ver si están prestando atención. Lo primero, lo mejor, ¿verdad? ¿A quién se lo presentaban? Era una parte escogida y seleccionada. ¿Por qué lo hacían? Por gratitud, en un acto de fe, ¿verdad? Para poner en manos de Dios el resto de la temporada, del año, de la cosecha, ¿cierto? ¿Qué clases de primicias habían? De alimentos, de frutos, aceites, vinos, ¿verdad? Muy bien. Hay premio allá afuera. Ahora, hay otra pregunta más. ¿Para qué creen ustedes que eran usadas esas primicias? Es decir, el pueblo recibió la instrucción de Dios. El pueblo lo entendió. Y cada temporada lo hacían, lo practicaban, lo traían al lugar, ¿verdad? Al templo, al tabernáculo, lo presentaban delante de los sacerdotes. La pregunta es, ¿qué pasaba con eso? ¿Qué pasaba después? ¿Para qué era usado eso? Para la obra de Dios. Para los levitas. Bien. Vamos a mirar ahí mismo en Números. Leamos nuevamente el versículo 12, pero vamos a seguir hasta el 14. Dice, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Aquí Dios le está hablando a los sacerdotes y levitas. Los sacerdotes y levitas eran las personas que antiguamente se encargaban de todo lo que tenía que ver con el templo de Dios o el tabernáculo, ¿verdad? De mantener todo en orden, de que constantemente tenemos que recordar que en la antigüedad no es como ahora, que como Cristo vino, murió por nosotros en la cruz y resucitó, ya no tenemos necesidad de estar presentando constantemente sacrificios. En la antigüedad no era así. Antes de que Cristo viniera a la tierra, por el pecado del hombre, para el hombre poder acercarse a Dios y presentar, pedir perdón, presentar sus hijos y todo lo que tenían que tener ofrendas de sacrificio, sacrificaban animales, desde pajaritos, los más pobres, hasta ovejas, vacas, ¿verdad? Y para eso se requería que todo el tiempo hubiera personas en ese tabernáculo que estuvieran a cargo. Entonces era todo un ritual desde la entrada. El templo estaba dividido en 3 partes. Había un lugar donde nadie podía entrar, sino solo el sumo sacerdote una vez al año. Y entonces era algo que requería mucho respeto, mucho protocolo. Y habían personas designadas a encargarse de toda esa labor. Y esas personas prácticamente vivían allí, servían a Dios allí y vivían de lo que allí llegaba. Entonces Dios le dice a los sacerdotes y levitas, todo lo que ellos presentan va a ser para ti, para tu casa. ¿Quiénes eran esas personas? Recordemos que el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus. ¿Sí recuerdan? ¿Verdad? Estamos de acuerdo allí. Había una tribu que se llamaba la tribu de Leví. Esa tribu de Leví, cuando llegó el momento en que Josué recibe la instrucción de conquistar la tierra, ya Moisés muere y Josué se encarga de ese pueblo que estaba en el desierto por 40 años. Josué es el encargado de introducirlo y que conquistaran la tierra prometida por fin, después de tantos años. Cuando ellos entran, Dios dice, ahora esa tierra que ustedes están conquistando la van a repartir, como haría cualquier papá. Si el papá tiene 12 hijos y tiene una herencia, ¿qué es lo que desea? Que la repartan, ¿verdad?, entre todos los hijos.
Pero cuando llegó el momento de eso, Dios dijo, todos van a tener su parte de la tierra prometida, pero la tribu de Leví no va a tener. La tribu de Leví no le va a corresponder ningún territorio, porque la porción de ellos no es la tierra, sino yo, decía Dios. Entonces, los levitas, los que nacían en la tribu de Leví, por haber nacido ahí, ya su llamado era no labrar la tierra ni nada, sino vivir del servicio a Dios. Si alguien nacía en esa tribu, sabía que si su papá era sacerdote o levita, él lo iba a hacer también. Y su sustento provenía de todo lo que el resto de gente del pueblo traía allí. Porque ellos eran los encargados de que si tú traías tu ofrenda, ellos sacrificaban al animal, la presentaban delante de Dios, etcétera, todos esos sacrificios. Y aquí Dios le está diciendo, todo lo que ellos traigan será para ti, los que habiten contigo aquí en la casa, ¿verdad? Va a ser para el sustento. Entonces, concluimos entonces que las primicias eran usadas para el sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Como decía la hermana, para la obra de Dios, para que se pudiera permanecer constantemente la lámpara encendida, el pan en la mesa, los sacrificios y todo lo demás. Ahora, algo que continúa, vamos a seguir leyendo, ahí mismo en Números 18, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Todo qué? Todo lo que abre matriz. Toda carne que ofrecerán, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 ejeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. ¿Qué está diciendo esto? Ya habíamos dicho que las primicias es lo primero y lo mejor. Que habrían primicias de frutos, de alimentos, de vino, de aceite. Pero también habían primicias de animales y de personas. Ahora, no se asusten, no sacrificaban niños. Nuestro Dios no es así. Claramente aquí dice, todo lo que abre matriz, Dios decía, eso es mío. ¿Aquí hay algún primogénito? ¿Alguien que fue el primer hijo de su mamá? Entonces, cuando tú naciste, Dios dijo, es mío. Pero ¿qué pasaba? Dios dijo, vas a redimir, no vas a matar al niño, obviamente. Van a presentar como lo que hacemos actualmente, que presentamos los niños delante de Dios, ¿verdad? Los consagramos, bendícelo y todo lo demás. Pero por ese niño pagaban una ofrenda. Entonces, como el rescate, porque dice, vas a redimir al Hijo del Hombre y vas a redimir a los de animales inmundos. ¿Por qué? Ellos allá no comían toda clase de animal. Habían unos animales que eran considerados inmundos. Entonces, como el sacerdote iba a vivir de esa ofrenda y él no comía animal inmundo, cuando era un animal considerado por ellos inmundo, lo que hacían era que pagaban un dinero que representara a ese primogénito. Y así hacían con los primogénitos de los hombres. Pero lo que es vacas, ovejas y cabras sí lo sacrificaban a los primogénitos y lo presentaban como ofrenda delante de Dios. Entonces, fíjense que también hay primicias de animales y también las de las personas eran un valor representativo por consagrar a ese primogénito delante de la presencia de Dios. ¿Estamos todos claros hasta allí? Muy bien. Ahora, hay algo interesante que no quiero dejar por fuera y es que la Biblia, bueno, muchas personas hoy en día consideran que cuando Cristo murió y resucitó, abolió toda la ley, ¿cierto? Hemos escuchado eso, abolió la ley y por lo tanto ya no es necesario los sacrificios, todos estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, hay cosas que personalmente, no estoy diciendo que la Biblia lo diga, personalmente creo que son principios espirituales y no leyes mosaicas.
Tal es el caso del diezmo y de la ofrenda. ¿Por qué me atrevo a decir que son principios espirituales que Dios estableció y no leyes que fueron abolidas con la ley mosaica? Porque en Génesis, antes de que naciera Moisés, antes de que hubiera nación, antes de que hubiera leyes, en Génesis ya se hablaba de eso. Y si hay algo que se habla antes de eso, quiere decir que ya eso existía desde antes que escribieran las leyes y todo lo demás que nosotros consideramos fue abolido con el sacrificio de Cristo. Miremos Génesis 4:4. Esto lo conocemos todos, estoy segura. Vamos a hablar del tema de ¿qué? Caín y Abel. ¿Qué dice Génesis 4:4? Y Abel, ¿qué trajo? Abel trajo también de los que primogénitos de sus ovejas, lo más que, ¿qué notamos allí? ¿Qué hizo Abel? Él que escogió, separó, escogió lo mejor de lo primero y lo presentó delante de Dios. ¿Qué es eso en lo que hemos aprendido? ¿Qué está haciendo? ¿Presentando qué? Una primicia. Y Dios miró con agrado, ¿verdad? El corazón con el que Abel hizo las cosas. Cuando hablan de Jacob, que Jacob tiene el encuentro con Dios, que ve que los ángeles suben y bajan, Jacob dice, Señor, si me bendijeres por todo el camino que voy, yo voy a hacer un pacto contigo y te voy a dar el diezmo de todo lo que me des. Entonces, tanto la primicia como el diezmo está contemplado, escrito en Génesis, quiere decir que eso está desde antes de que surgiera la ley mosaica, que consideramos ya no está vigente. Entonces, si usted en algún momento desea presentar diezmos y hoy Dios le inquieta que pueda presentar primicias, lo puede hacer porque sigue vigente. Puede ser considerado un principio espiritual establecido por Dios. Ahora, la primicia no es lo mismo que el diezmo. Leamos rápidamente Nehemías 12:44. Nehemías 12:44, alguien que lo lea por favor, en voz alta. Un hombre con voz fuerte. La galería nombró puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los tiempos para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Vemos que en Nehemías, luego de que el pueblo fue llevado cautivo y regresa y empiezan a reconstruir la ciudad, ellos empiezan a rescatar todas sus costumbres. Y dice que empezaron a separar. Y había un depósito para ofrendas, un depósito para diezmos y un depósito para primicias. Quiere decir que no era considerado lo mismo. El diezmo y la primicia no eran lo mismo, eran diferentes. ¿Por qué? Sabemos que el diezmo corresponde al 10% de lo que cada persona recibe, gana o de utilidad tiene, ¿verdad? Pero en la primicia no hay ningún porcentaje establecido. La primicia es una parte que la persona selecciona voluntariamente de corazón por gratitud. No es un porcentaje, no hay algo establecido, es lo que tu corazón dispone dar al Señor. Es diferente. Ahora, el diezmo era dado cuando la persona recibía. Vamos a aplicarlo a nuestros días para que de pronto entendamos un poquito más. Alguien se gana en el mes 100,000 pesos. Entonces se lo ganó y al final del mes dice, estoy agradecido con Dios, quiero honrar, quiero bendecir su casa, voy a apartar el diezmo. Entonces ese 10% lo presenta ante Dios. Pero alguien está iniciando un negocio. Entonces tiene la primera venta de ese negocio y está agradecido con Dios. Todavía no sabe cómo le va a ir. No sabe cuánto va a tener al final del mes, de los 6 meses o del año, pero decide apartar una parte seleccionada y la presenta de mi primera venta. Yo voy a presentar esto para que Dios bendiga mi negocio y todo lo que voy a emprender. ¿Sí notamos la diferencia? No es un porcentaje, es algo que la persona dispone porque quiere poner en manos de Dios lo que ha de venir. Pero el diezmo es dando gracias por lo que ya recibiste.
y es un porcentaje. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, el próximo domingo, todo el que desea puede traer una primicia. Si tú quieres decir, bueno, yo no tengo un negocio, yo trabajo, pero quiero poner en manos de Dios el resto de este año, que me vaya bien, que se me abran mejores puertas. Entonces, Señor, yo decido, oras y decides, yo decido presentar esto delante de ti por lo que será mi cosecha, mi temporada 2026. O si tú eres un emprendedor, tienes negocio y dices, bueno, de la primera venta de lo que tuve en enero, voy a separar algo para agradecer a Dios y poner en manos de Dios los proyectos de este año para mi empresa, para mi emprendimiento, etcétera. O alguien está sin empleo y dice, cuando tenga mi empleo, de mi primer salario voy a separar algo escogido para la casa de Dios, por gratitud y para que me vaya bien en ese nuevo empleo. Entonces, aquí lo importante es la actitud con la que nosotros hagamos las cosas. Si creemos lo que la Biblia dice, ¿verdad? No es imposición, no es obligación. Si yo creo y yo quiero dar ese paso de fe por un área de mi vida, cualquiera que sea, y presentar ante Dios una primicia, poniendo en manos de Dios lo que será el resto de eso que yo voy a emprender o de eso que yo estoy haciendo, yo lo puedo hacer. Por allá en Samuel 15, cuando Saúl derrotó a los amalecitas, si recuerdan, no lo vamos a leer, pero vamos a recordar la historia, que Samuel llega y le dice, ¿por qué escucho vacas si se supone que tenías que matar a todos? ¿Sí recuerdan el pasaje? Saúl le dice, Señor, es que los soldados decidieron presentar primicias de la victoria en la guerra. Entonces, podríamos decir, aunque no está establecido cómo están los granos, los frutos, parece ser que ellos también cuando tenían victorias, del botín que recogían de su victoria, también presentaban delante de Dios sus ofrendas y sus primicias, porque Dios da la victoria. Amén. También es Dios el que da la victoria. Ahora, en el Nuevo Testamento no se habla tanto de primicias, de frutos, de aceite como en el Antiguo, pero sí se habla de primicias. Primera de Corintios 15, del 20 al 21. Leamos Primera de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 15. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que al Cristo morir y resucitar, Él fue hecho la primicia para todos los demás, es decir, fue el primero en resucitar. Y a partir de allí tenemos la promesa que todo el que muere en Cristo, ¿qué? Resucitará en el día postrero, no morirá para siempre. ¿Sí hemos oído eso? Hasta lo cantamos a veces, lo escuchamos cantar en los sepelios, ¿verdad? Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Entonces, ¿por qué creemos esa promesa? Cristo fue hecho la primicia de la resurrección. Romanos 8:23. Listo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí habla de que los creyentes, los primeros creyentes, fueron considerados las primicias del Espíritu, porque fueron los primeros en recibir, ¿qué? La adopción como hijos de Dios, los primeros en recibir al Espíritu Santo dentro de ellos. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba dentro de nadie. El Espíritu Santo venía en un momento clave sobre la persona, la ayudaba a hacer algo sobrenatural y luego se iba. Pero a partir de que Cristo muere y resucita, entonces Él nos da la oportunidad de que nosotros seamos hijos de Dios, podamos llamar a Dios Padre y tengamos en nuestro corazón al Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo está diciendo nosotros, los que somos las primicias del Espíritu. Ahora, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que antes de nosotros dar
a Dios o a la obra de Dios, ya Dios dio primero. Y nosotros damos porque Él dio primero. El Padre estuvo dispuesto a dar lo primero, no lo primero, lo único, su único hijo y lo mejor que podía dar. No hay nada que nosotros hagamos ni en servicio a Dios, ni en ofrendas económicas, ni en acciones, ni en buenas acciones. No hay nada que nosotros hagamos que se compare con lo que Dios ya hizo. Amén. Él ya lo dio todo, Él dio lo mejor y todo lo que podía dar por una cosecha. ¿Y sabes cuál es la cosecha que Él esperaba recibir? Nosotros. Dio a su único hijo para tener muchos hijos, o sea, tú y yo. Y a mí eso me conmueve profundamente. El dar a Dios, a veces hay cierto recelo porque humanamente miramos la figura del hombre, ¿verdad? No, los pastores. Pero la casa de Dios debe sostenerse de alguna manera, ¿cierto? Para que la palabra siga siendo predicada, debe mantenerse en pie un templo, un ministerio, ¿cierto? Y es necesario el que nosotros podamos entender que lo que hacemos lo hacemos no por un hombre ni por imposición, sino porque yo entiendo que ya Dios lo dio todo, que Dios ofreció su primicia, Jesús, la primicia de la resurrección, y que por ese sacrificio de Cristo yo tengo la esperanza que si yo algún día muero, no voy a morir para siempre, sino que resucitaré y tendré una eternidad en la gloria de Dios. Gracias a que Dios ya lo dio todo por mí, entonces yo tengo el privilegio de tener a su Espíritu dentro de mí que me guía, que me aconseja, que me consuela. Por eso yo vengo y le sirvo con adoración, con alegría de corazón. Por eso no me duele presentar una ofrenda o un diezmo o una primicia, porque entiendo cuál es el propósito. Dios desea una cosecha de hijos y todavía hay hijos que necesitan ser alcanzados allá afuera y la obra de Dios necesita permanecer y extenderse. Y necesitamos que haya sostenimiento. Entonces, ¿quién sostiene? El pueblo. Siempre fue así, desde la antigüedad. Entonces, Dios siempre habló de primicias, tanto en la antigüedad como ahora. Y es un acto de fe, un acto de corazón. Finalmente, quiero compartir algo que leí de un pastor que escribía y decía que el corazón del hombre está ligado o conectado a sus posesiones. Si alguien pierde un empleo, ¿qué se afecta primero? Cuando alguien pierde el empleo, ¿sale contento? Hay tristeza, eso tiene que ver con mi alma, con mi corazón, ¿verdad? Si a alguien le regalan una casa, ¿qué pasa? Se alegra. Si a alguien no le alcanzó para pagar el servicio público, el recibo, y vienen a cortarlo, siente ansiedad, angustia. Entonces ese pastor decía, lastimosamente es así, todo lo que son posesiones está conectado a los sentimientos y a las emociones. Por eso es que es algo que para la gente es muy difícil, estos temas. ¿Por qué? Porque quieran o no, todo lo que implica dar está conectado a que yo no quiero, no me gusta, necesito, ¿cierto que sí? Pero Jesús dijo, no podemos servir a dos señores. Y lo hacía hablando de Mamón, que era el dios del dinero. Porque o amas a uno y aborreces al otro. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Ya para terminar, ¿dónde está nuestro corazón? Cuando nosotros nos aferramos y nos apegamos y nos cuesta entender estos principios de Dios y dar generosamente, entonces estamos diciéndole a Dios que para nosotros es más importante, confiamos más y dependemos más de lo que estoy viendo y palpando que de lo que Él dice es, ¿verdad?, como Dios. Pero cuando yo no me aferro, sino que generosamente me entrego y entrego de lo que tengo, mis fuerzas, mis dones, mis recursos, entonces yo le estoy diciendo a Dios, reconozco que todo lo que yo tengo es por ti. Si tengo dones, es por ti, porque tú me los das. Si tengo sabiduría para montar un negocio, porque hay gente que es así para hacer negocios y hay gente que no. ¿Quién da esa capacidad? Te la dio Dios.
Si tienes pan en tu casa, ¿quién permitió que tuvieras un empleo, un ingreso? Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos el orden de las cosas y le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida y reconocemos que de Él viene todo, entonces yo tengo un corazón agradecido, entonces yo lo reconozco y yo lo honro aún con mis bienes, como dice Proverbios, porque entiendo que todo viene de Él. Amén. Y confío que Él siempre va a estar allí proveyendo y que vendrán tiempos mejores también. Amén. Entonces, démosle a Dios lo primero, lo más escogido y lo mejor en todas las áreas de nuestra vida. Hoy hablamos de las primicias a nivel económico, material, sí, pero también démosle a Dios lo mejor de nuestra vida. El primer lugar, que la primicia tuya cuando te despiertes no sea mirar el celular, sino orar, hablarle. Cuando te despiertes, Señor, estos primeros minutos te los voy a dedicar a ti, porque tú mereces lo primero y lo mejor. Amén. Que cuando tengamos que decidir entre dos cosas, si hay algo que implica el servir a Dios o adorar a Dios y otra cosa que es puro placer, ojalá y tu corazón se incline por aquello que te va a edificar, ¿verdad? Que va a honrar a Dios y sea darle a Dios el primer lugar. Que ninguna relación ocupe el primer lugar en tu corazón, sino tu relación con Dios. Y que siempre que vayas a presentar a Dios algo, tengas presente que Él está mirando la actitud de tu corazón. Y puedas decirle, te doy lo mejor. Los que son jóvenes aquí, hay jóvenes que dicen, cuando esté viejito voy a la iglesia. No, dale la mejor temporada de tu vida, tus fuerzas, tus capacidades, para que veas cómo Dios te lleva, ¿verdad? Te hace crecer, fructificar, como hablábamos el domingo pasado, en todo aquello que emprendas. Entonces, mis queridos y amados hermanos, hoy hemos aprendido acerca de un tema que no es muy común, ¿verdad? Espero con todo mi corazón que me haya hecho entender, que lo podamos procesar, que el próximo domingo vengamos con una actitud maravillosa para adorar a Dios, para alabarle, con alegría, con gozo, y que si el Señor te ha hablado y tú sientes el deseo de hacerlo, puedas traer el próximo domingo primicias de lo que será, ¿verdad? Para presentar en manos de Dios tu 2026, tus negocios, tus empleos, tus proyectos. Amén. Recordando que Él, yo doy porque ya Él dio primero y lo dio todo y lo mejor. Amén. Entonces, con esa actitud vamos a orar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Bueno, repasemos. A mí me gusta repasar. ¿Qué son las primicias? Lo primero y lo mejor. Era una parte que escogida. La presentaban ¿por qué? Por fe, por gratitud y porque reconocían que de Dios venía todo. ¿Qué clases de primicias habían en la antigüedad? Frutos, alimentos, vinos, aceites, ¿verdad? Y también habían primicias de personas y de animales. ¿Para qué eran utilizadas? Para el sostenimiento de la obra de Dios. En aquella época eran los sacerdotes y levitas, en esta época pues son las congregaciones, ¿no? Para el sostenimiento de la obra. Hace parte de la ley mosaica. Desde Génesis se habla, ¿verdad? ¿Es lo mismo que el diezmo? ¿Verdad? ¿Y por qué damos? Y porque Dios dio primero y dio lo mejor. Bien, somos las primicias del Espíritu, ¿verdad? Y Cristo es la primicia de la resurrección. Tenemos la esperanza gloriosa de la eternidad gracias a lo que Dios ya hizo por nosotros. Aquí en la tierra es pasajero. Honremos a Dios, adoremos a Dios, sirvamos a Dios, entreguemos a Dios con todo el corazón mientras estamos aquí, porque lo que espera ya es maravilloso. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana, Padre. Gracias por tu fidelidad. Dale gracias a Dios. A veces nosotros miramos más lo que no tenemos, lo que nos hace falta y nos quejamos mucho. Y renegamos y cuestionamos y nos comparamos con el vecino, con el compañero de trabajo, porque él sí, porque yo no. Pero yo te invito que allí con tus ojos cerrados medites en que Dios sí ha sido bueno contigo. No estás en una clínica atado a una máquina, estás aquí. Tienes todas tus capacidades al 100. Puedes entender lo que Dios te está hablando hoy. Dale gracias.
Gracias te porque tienes ofrezco una fuente de todo ingresos. lo Que deseas que sea que mejor, sí. soy. Con el favor de Dios será mejor, será mayor, pero tienes una fuente de ingresos. Hay personas que no la tienen. Dale gracias a Dios porque tienes un techo donde vivir, una familia con la que compartir. Un sacrificio quiero ser. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, yo propongo en mi corazón este año quejarme menos, Toma agradecer mi más, ser, adorar más. Que cuando yo me acerque a este templo, a este lugar, mi lo haré con vida todo mi corazón, entrego entendiendo a de ti, qué se trata. porque Que tú lo diste todo. eres mi Dios. Señor, que cuando yo me acerque a ti a adorarte, a levantar mis manos, a cantar, a hacer reír, o a presentar algo, yo tenga un corazón correcto, un corazón rendido, un corazón que te adora, que te agradece, que reconoce que todo viene de tu mano, Señor. La salud tú me la das, las fuerzas tú me la das, las capacidades y la sabiduría tú me la das. Tú haces que la tierra produzca. Si tú quisieras hoy mismo me quitarías la vida, pero tu fidelidad y tu misericordia me has sostenido, Señor. Has puesto alimento en mi mesa. Y te pido perdón si no había entendido, si había tenido un corazón incorrecto, una actitud equivocada, Señor. Perdóname si me había aferrado a lo material, no entendiendo que todo viene de tu mano, Señor. Disipa mis miedos, mis dudas. Dile, Señor, en esta semana, háblame. Dime qué quieres de mí, Señor. Tal vez lo que Dios va a demandar de ti no es una ofrenda económica. Tal vez lo que Dios va a demandar de ti es que le entregues tu tiempo. Que le des el primer lugar cada día. Que ores. Que leas su palabra. Que consagres ayuno. Tal vez a algunas personas Dios las guía a hacer eso. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré. Gracias, Señor, te damos. Levanta tus manos ahí donde estás, dile, Señor, te adoro. Gracias, gracias porque todo viene de ti. Tú me hiciste nacer, crecer, me has dado vida. Gracias porque me has guardado. Me has librado de tantas cosas, Señor. Gracias porque tenemos promesas en tu palabra y la esperanza de una eternidad contigo, Jesús. Gracias, Padre, que estás en el cielo, por entregar a tu Hijo único, por amor a nosotros, Señor. Gracias, Cristo, porque estuviste dispuesto a morir y a resucitar, Señor Dios. Gracias porque te entregaste totalmente por una cosecha de hijos, Padre, que hoy estamos delante de ti. Gracias, Señor. Somos esa cosecha por la cual tú te entregaste. Y dile, Señor, cuenta conmigo para que esta cosecha siga siendo grande, para que muchos se añadan, para que otras personas te conozcan. Cuenta conmigo, díselo. Dile, Señor, cuenta con mi tiempo, cuenta con mi sabiduría. Aquí están mis dones, mis capacidades. Quiero apartar tiempo para buscarte, quiero apartar tiempo para encontrarme contigo, para aprender de tu palabra. Dile, Señor, este año quiero apartar tiempo para servirte. Basta ya de decir que no hay tiempo para servir a Dios, para estar en un grupo de amigos, para recibir un discipulado. Que este sea el año en el que podamos salir de nuestra comodidad y soltar nuestros apegos y poner nuestra mirada en Dios y darle el primer lugar en nuestra vida y honrarle con nuestro servicio, con nuestra consagración. Y podamos disponer nuestra vida para poner la mano en el arado y que la obra de Dios se siga haciendo. La obra de Dios necesita tus capacidades, tus talentos, tu tiempo, tus recursos.
Que este sea un año donde podamos ver una gran cosecha de almas en los grupos aquí en la iglesia, porque hay gente dispuesta a servir a Dios y a dar de lo mejor para que su reino se extienda. Señor, cuenta con nosotros, Señor. Hoy te rendimos nuestro ser y todo nuestro corazón y disponemos nuestra vida para darte el primer lugar, para servirte y para honrarte con todo aquello con lo que tú nos bendices, Señor. Ayúdanos a tener la fe y la actitud correcta delante de ti, Señor. Y que bendigas cada familia, que bendigas cada empleo, cada negocio, cada ministerio aquí, Señor, cada hogar, en el nombre de Jesús. Que podamos crecer como familias, como ministerios y como iglesia para tu gloria y para tu honra, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, recibe la alabanza. Recibe nuestro corazón y nuestra ofrenda de gratitud, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.